La tarde en Lima caía pesada, cargada de una humedad gris que se pegaba a las paredes de ladrillo visto y a los techos de calamina de un callejón olvidado en los atardeceres de la periferia. El aire olía a polvo, a gasolina quemada y a una tormenta que amenazaba con reventar sin dar tregua. A 2 cuadras de allí, un carro viejo aparcado junto a un poste de luz parpadeante albergaba una tensión que cortaba el aliento. El tecla tenía los dedos helados sobre el teclado portátil, los ojos enrojecidos por la fatiga y fijos en una pantalla parpadeante donde una línea de código verde terminaba de triangular la última señal enviada desde el correo electrónico. «Es aquí», murmuró el muchacho con la voz seca, tragando saliva con dificultad mientras señalaba un punto exacto en el mapa digital. «Esta cuadra. No hay pierde». La señal salió de una de estas casas viejas, de fachada cerrada y ventanas con rejas oxidadas. Giovanni se acomodó el chaleco naranja de obrero municipal sobre los hombros con un movimiento brusco, ajustándose la gorra gastada que le cubría la mitad de la frente. Su respiración era pesada, de un hombre que no estaba dispuesto a permitir que otra desgracia golpeara a los suyos. A su lado, Madruga revisaba por tercera vez el viejo revólver que llevaba oculto en la cintura, comprobando el seguro con un chasquido metálico que sonó demasiado fuerte en el silencio del habitáculo. «Escúchame bien, Madruga», dijo Giovanni con un susurro grave, mirando fijamente a los ojos de su compañero de incursión. «Si la cosa se pone fea, si esos desgraciados están armados y dispuestos a todo, no quiero héroes improvisados. Aquí venimos a sacar a David con vida. Nadie más entra hasta que yo dé la señal». «Entendido, entendido, maestro», respondió Madruga con la mandíbula tensa, sintiendo que el corazón le latía desbocado contra las costillas. «Vamos a jugar a los municipales una vez más. Que los dioses nos cojan confesados». Ambos abrieron las portezuelas al mismo tiempo, saliendo al asfalto húmedo con paso firme pero silencioso, fundiéndose con el movimiento indiferente de la calle. Dejaron atrás el vehículo y caminaron pegados a la pared gris, sorteando montículos de basura y perros callejeros que los miraban con desconfianza. Cada paso hacia aquel zaguán oscuro se sentía como caminar sobre un terreno minado donde un solo paso en falso podía costarlo todo. Mientras tanto, al interior de la vivienda descuidada, el ambiente era una pesadilla suspendida en el tiempo. David Castro permanecía atado a una silla de madera carcomida, con la cabeza gacha y los labios completamente resecos por una sed abrasadora que le quemaba la garganta. La luz de un foco desnudo colgaba del techo, oscilando levemente por culpa de un falso contacto eléctrico y proyectando sombras alargadas que bailaban sobre las paredes descascaradas. Su respiración era débil, entrecortada, apenas un hilo de aire que se escapaba de su pecho magullado tras horas de encierro y maltrato psicológico. El matón a sueldo, un sujeto de espaldas anchas y mirada inyectada en sangre, paseaba de un lado a otro de la habitación con el teléfono celular pegado a la oreja, escuchando los gritos enfurecidos que llegaban desde el altavoz. Las palabras de Viviana resonaban con una frialdad gélida en el cuarto cerrado, exigiendo una respuesta inmediata sobre el destino del periodista, recordándole que no podía quedar ningún rastro, ninguna prueba que los vinculara con el secuestro. «Te estoy diciendo que no me importa cómo lo hagas, imbécil», bramaba la voz de Viviana al otro lado de la línea, tensa y al borde del colapso nervioso. «La policía ya está moviéndose. La prensa está oliendo sangre, y si ese maldito periodista abre la boca, estamos arruinados para siempre. Mátalo de una vez y haz que parezca un accidente. Deshaste de él y bota el cuerpo donde nadie lo encuentre jamás». El sicario apretó los dientes, mirando de reojo a David, quien apenas tenía fuerzas para levantar los párpados. Un atisbo de repugnancia cruzó fugazmente por el rostro del criminal. Aunque en su oficio la vida humana valía menos que una moneda oxidada, se acercó a la mesa improvisada, tomó un trapo viejo y se inclinó hacia el rehén con una sonrisa cínica dibujada en los labios, dispuesto a cumplir la sentencia definitiva. «Se acabó el juego, periodista», murmuró el asesino con voz ronca.
acercando el trozo de tela a la boca de David para ahogar sus últimos gritos. «Mándale saludos al diablo de mi parte». Antes de que pudiera presionar el trapo contra el rostro del indefenso hombre, un golpeteo brutal y ensordecedor sacudió la puerta de entrada de la casa. Un golpe seco y reiterado, acompañado de gritos estridentes que rompieron la quietud del callejón con la fuerza de un trueno repentino. «Abran la puerta de inmediato. Inspección de rutina de la municipalidad. Hay una fuga de gas reportada en este sector y necesitamos revisar las tuberías principales ahora mismo». El sicario se detuvo en seco. Con el teléfono aún en la mano y el rostro transformado por la sorpresa, miró hacia la puerta con los ojos abiertos de par en par, maldiciendo en voz baja mientras soltaba el trapo y tanteaba instintivamente el bulto pesado que llevaba en la pretina del pantalón. «¿Qué diablos pasa afuera?», gritó el criminal hacia la entrada, tratando de fingir una calma que no sentía mientras se ponía en alerta. «Aquí no hay ninguna fuga. Largo de aquí o llamo a los dueños. No me venga con cuentos. Vecino, la ley es clara y el protocolo exige revisión inmediata, o se le multa con todo el peso de la ordenanza municipal. Abran la puerta o tumbamos esta madera a patadas». Era la voz de Giovanni, impostando un acento grosero y autoritario, golpeando con los nudillos y con la suela de los zapatos de manera desesperada para ocultar el sonido de sus propios pasos acercándose al pestillo. A su lado, Madruga mantenía el cuerpo pegado al muro lateral, con el arma lista y los músculos tensos como resortes a punto de estallar, esperando el momento exacto en que la madera cediera. El matón, sintiendo que la situación se le iba de las manos y con la orden de ejecución resonando todavía en sus oídos, decidió que no iba a permitir testigos. Dio media vuelta con una rapidez felina, apuntando directamente hacia la silla donde David lo miraba con una chispa de esperanza en los ojos oscuros. «Ustedes se lo buscaron. Malditos metichones», gritó el asesino, levantando el cañón del arma con la clara intención de disparar al rehén antes de enfrentar a los supuestos inspectores, pero no alcanzó a jalar el gatillo. En el preciso instante en que el metal apuntaba hacia el pecho de David, la puerta principal estalló en astillas bajo un impacto coordinado y brutal. El marco de madera saltó por los aires, desprendiendo polvo y virutas que nublaron la escasa luz de la bombilla. «Al suelo, desgraciado», rugió Giovanni cruzando el umbral con una furia ciega, arrojándose de frente contra el atacante sin importarle el riesgo. El impacto fue seco y violento. Giovanni chocó contra el cuerpo del sicario justo cuando éste disparaba al aire, desviando el trayecto de la bala que se incrustó en el techo de yeso con un estruendo seco que sacudió los cimientos de la casa. Los vidrios de la pequeña ventana estallaron en 1000 pedazos. Lloviendo sobre el suelo de tierra y cemento, Madruga irrumpió detrás de él con el arma en alto, abarcando toda la estancia con la mirada en cuestión de segundos, buscando amenazas secundarias mientras se situaba como escudo protector frente al rehén. Al ver a David amarrado, pálido y temblando, el alma se le cayó a los pies, pero la adrenalina lo mantuvo con los sentidos al límite. «Maestro, cuidado, tiene el fierro en la mano», gritó Madruga, lanzándose a ayudar a Giovanni en el forcejeo cuerpo a cuerpo. El sicario, a pesar de la embestida sorpresiva, era un hombre ágil y curtido en 1000 peleas callejeras. Con un codazo certero en las costillas logró sacudirse a Giovanni de encima, haciéndolo trastabillar hacia atrás hasta chocar violentamente contra una repisa llena de cachivaches que se derrumbó con estrépito. Con el camino momentáneamente libre, el criminal levantó el arma de nuevo, apuntando directamente al pecho de Madruga con una mueca de odio puro. «Tú te mueres primero, imbécil», siseó el asesino con los dientes apretados. Sin embargo, antes de que el dedo índice pudiera ejercer presión sobre el metal, un objeto pesado voló desde el suelo polvoriento. Giovanni, recuperando el aliento con medio cuerpo apoyado en el piso, había alcanzado una pesada llave de cruz de mecánico tirada entre los escombros y, con un movimiento desesperado, se la lanzó con todas sus fuerzas directamente a los nudillos del atacante. El golpe dio de lleno. El arma se le resbaló de las manos al sicario con un sonido metálico al chocar contra el cemento,
Mientras un grito de dolor ahogado se le escapaba por la garganta, Madruga no desaprovechó la milésima de segundo de ventaja. Se abalanzó sobre él como una fiera, propinándole un derechazo seco en la mandíbula que dejó al criminal tambaleándose, completamente desorientado. Un segundo golpe de Madruga, cargado con toda la rabia acumulada de las semanas de persecución, mandó al asesino directo al suelo, donde quedó desplomado e inconsciente entre el polvo y los pedazos de madera rota. El silencio volvió a instalarse en la habitación, roto únicamente por las respiraciones agitadas y entrecortadas de los tres hombres. Giovanni se puso de pie con dificultad, frotándose el brazo adolorido por la caída, y corrió de inmediato hacia el centro de la estancia. Se hincó de rodillas frente a David, cuyas amarras estaban apretadas al límite, cortándole la circulación en las muñecas. Tranquilo. David, ya estás a salvo. Hermano, se acabó. Ya te encontramos, exclamó Giovanni con la voz quebrada por la emoción, mientras rebuscaba en sus bolsillos una navaja para cortar las cuerdas ásperas que lastimaban la piel del periodista. David levantó la vista lentamente, con los ojos llorosos y una mezcla infinita de incredulidad y alivio reflejada en el rostro. Apenas pudo articular palabra, dejando escapar un susurro apenas perceptible antes de que el cansancio extremo le doblara las fuerzas y su cuerpo comenzara a venirse abajo. Gracias. Llegaron a tiempo. Pensé que no salía de esta, murmuró David con la voz rota, dejándose caer hacia adelante mientras Giovanni lo sostenía firmemente de los hombros para evitar que se golpeara contra el suelo. Rápido. Madruga, ayúdame a cargarlo, ordenó Giovanni con urgencia, mirando el estado deplorable en el que se encontraba su amigo. Hay que sacarlo de este hueco maldito antes de que aparezcan más sabandijas de estas. Este lugar apesta a muerte. Entre los dos levantaron el cuerpo inerte y debilitado de David, sacándolo a tropezones a través del marco destrozado de la puerta y llevándolo hacia la luz de la calle, donde el aire fresco de la tarde limeña comenzó a devolverle de a pocos el aliento a la vida.